Y continuamos. Entre el tema anterior, que estaba espectacular, y esta cortina que da gusto, nos quedamos en una disco. Armamos la disco de FM Radio Cristal 94.9. Muy bien, bienvenidos al segundo de los momentos del sonido del cristal. Y si te digo el segundo de los momentos del sonido del cristal, te digo economía, economía popular. Y cuando hablamos del sonido del cristal, hablamos de claridad y transparencia, justamente para que nuestros invitados aquí, que tengo en piso uno de ellos, puedan hablar desde su punto de vista, desde su percepción, desde qué pasa con lo que pasa, desde su apreciación, con su claridad y con su transparencia, sin decirles qué tienen que decir, sin decirle hacia dónde tienen que dirigirse, sino teniendo la claridad y la transparencia para con los oyentes y espectadores, ya que tenemos radio y televisión al mismo tiempo. Y también la fragilidad, porque hay un límite siempre que se llama respeto, y ese es el respeto a los conductores, conductoras, invitados, invitadas y fundamentalmente a vos como oyente. Este programa tiene un título que verdaderamente no pareciera acontecer en la agenda presidencial en estos momentos, porque es economía popular. Y lo popular hoy está relacionado al populismo. Y el populismo estaría relacionado al peronismo, el peronismo al kirchnerismo y así sucesivamente. Que en realidad entre el peronismo y el kirchnerismo hay una gran diferencia para muchos, pero el populismo genera en estos sentidos que no se hable de la economía del pueblo, porque hablar de la economía del pueblo es hablar de la economía popular. Y popular ha sido una palabra maltratada y es una palabra mal usada. En realidad, directamente para algunos no existe su diccionario. En el diccionario no existe lo popular, que en definitiva implica el pueblo. Y en definitiva, teniendo en cuenta el programa anterior, implica la micro. Y en definitiva implica el mercado interno. Y en definitiva lo que implica es una palabra que es industria. Y la segunda es mucho más difícil de encontrar. En la Asamblea nunca se nombró para el ingreso en las legislativas, que es nacional. ¿Dónde está la industria nacional? ¿En qué lugar está la industria nacional? ¿En qué parte de este gobierno está la industria nacional? Porque a diferencia de lo que estamos hablando de Donald Trump, por ejemplo, hoy aumentó el acero, el aluminio a Canadá. Aumenta las importaciones para favorecer un mercado que es americano. Nosotros la inversa, bajamos las importaciones y aplicamos presión tributaria y falta de crédito a nuestra industria, lo cual significa un ahogo y un industricidio. Es decir, hay algo que no tenemos. Una economía popular. Buenas tardes, bienvenidos a Economía Popular. Y aquí estamos obviamente en la 94.9 y si no nos podés ver por www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos ven, allí nos escuchan, allí ingresan a nuestro portal de noticias y también a nuestras redes propias. Redes propias: TikTok, FM Radio Cristal, Instagram, FM Radio Cristal 94.9, X, FM-Radio Cristal, Facebook, FM Radio Cristal. También Daniel Martín, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Radio Cristal 94.9. Y luego, Daniel Martín, estamos en vivo en nuestro canal de TV propio, Cristal TV, celulares Android, Cristal Online TV, celulares iPhone. Bienvenidos a El Sonido del Cristal, su segundo momento, Economía Popular por FM Radio Cristal 94.9. Y ahora ya estamos con él, con nuestro invitado, abogado, apoderado y secretario general del Frente Patriota, Provida argentino. Estamos con César Biondini. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Bueno, un gusto estar nuevamente acá en la FM y bueno, escuchando muy atentamente tu introducción, con la cual coincido plenamente. Hablando de la introducción tiene que ver con la economía. ¿Cómo ves la economía vos? E independientemente de eso, hay algo que me parece importante, porque todos, César, hablan de la economía, pero no tienen propuestas, es cierto. No tienen un plan. Es decir, muchas veces se dice y te dice la gente, nos lo decís vos y te dice el pueblo, ¿y a qué voy a seguir si no me presentan un plan alternativo? Bueno, vayamos tan por ahí. Es decir, ¿cómo ves la economía hoy y cuál sería una propuesta alternativa de parte de ustedes?
Mira, te doy un dato fresco, un dato que salió hace unas horas, que creo que marca el ritmo de la economía. Más allá de lo que vos marcaste, que es evidente que es la desindustrialización que está sufriendo el país, la caída de las pymes, que es dramática la situación, que es algo muy sencillo, la expectativa neta de empleo, que es un índice que mide qué expectativa que tiene el país. Bueno, hoy la expectativa neta de empleo bajo Milei es 0%, que ojo, mejoró, porque el cuatrimestre pasado era menos 1%. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? A ver, se está hablando mucho de RIGI, de inversiones, se está hablando mucho de posibilidades, de potencialidades. La realidad es que, pasado un año y pico ya, digamos, de la asunción de Milei, lo que estamos viendo es que no se ha generado ningún tipo de expectativa de empleo. Esto lo está marcando, es un índice oficial, que lo toma la empresa Manpower, sobre 700 empleadores. Y además estamos viendo la realidad, o sea, el poder adquisitivo de la gente se ha derrumbado, la inflación continúa, y es una inflación que es grave, porque es una inflación sobre una situación ya, digamos, dramática, y en este momento estamos asistiendo a un contexto internacional muy complicado, porque estamos hablando de una guerra comercial que inició Donald Trump contra sus ex aliados, que ahora es México, Canadá, China, etcétera, que está afectando claramente a la Argentina. Los aranceles claramente nos van a afectar, y es más, si Milei cede a esa intención de Trump de hacer compensaciones, que lo estaba justamente observando, la Argentina pierde dinero porque tiene que bajar aranceles de productos estadounidenses, lo cual va nuevamente en detrimento de la industria nacional. Bueno, pero César, te van a decir, el presidente está feliz, es como Riquelme, con el Tratado de Libre Comercio. Es que el presidente no piensa, o sea, él está pensando, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, no más allá de que los que me conocen saben que soy profundamente opositor. Yo creo que Milei tiene una mirada absolutamente equivocada. O sea, creo que es un error doctrinario de él. Él es un hombre que en todo momento plantea verdades absolutas. Entonces, en su verdad absoluta, él lo que plantea es que el camino de la Argentina es el camino del sufrimiento. O sea, voy a ser un poco filosófico, pero tiene que ver con la cuestión económica. Él plantea que el camino de la Argentina es el camino del sufrimiento, que nosotros asumimos algo así como una suerte de pecado, que no sé, según él son los 70 años anteriores a él, y por ende la Argentina tiene que sufrir. Y que detrás de ese sufrimiento, cuando nosotros terminemos de cumplir ese sufrimiento y él nos conduzca cual Mesías por el desierto, encontraremos la luz. Lo que pasa es que está muriendo la gente en el medio. O sea, su visión es la visión de una planilla de Excel. Nosotros que estamos planteando que esa visión no funciona, la Argentina ya sufrió, el modelo está claramente acabado, mismo Caputo está volviendo a apelar a los mismos discursos que se le escuchó mencionar en el año 2018, con lo cual, apelando a una frase de campaña que decía el propio Milei, es imposible hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre. Y él básicamente apeló a las mismas recetas de siempre. Ahora, vos planteaste algo que me parece que es extremadamente importante. Yo hoy puedo hablar de la ciudad, porque en este momento, aparte, estoy como candidato a legislador en la ciudad. Yo creo que, por ejemplo, la ciudad tiene 1 millón de pobres, que es una cifra dramática. Nosotros tenemos un padrón de 2,5 millones de personas. O sea que casi la mitad del electorado es pobre, o sea, la pobreza es terrible. Nosotros lo que planteamos es, a ver, la ciudad, por ejemplo, después de 18 años de macrismo, ha sido convertida en una ciudad de servicios, de franquicias, de cuestiones tercerizadas, se desindustrializó. La ciudad puede volver a industrializarse y debe volver a industrializarse. Ahora, ¿de qué forma? ¿Traer fábricas como las que están en el conurbano? No, porque el conurbano ya las tiene. O sea, no vamos a competir con el conurbano porque sería quitarle trabajo a compatriotas para obtenerlo nosotros. Nosotros planteamos una nueva industria, que es una industria que se llaman sin chimeneas. Estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de defensa, estamos hablando de la construcción de máquinas, estamos hablando de drones, por ejemplo, estamos hablando de la construcción de nuestros propios subtes. O sea, la experiencia de Materfer, traerla a Buenos Aires, a ver, le compramos los vagones a China que vienen 5 años atrasados y que tienen 10.000 millones de problemas, ¿por qué no los fabrica la ciudad? Estamos hablando de un plan de industrialización que genere 150.000 puestos de trabajo nuevos en 4 años, y especialmente asentados en donde la pobreza más golpea a la ciudad, que son las comunas del sur. Bien. Porque las comunas del sur, dentro del nivel de desempleo, vos tenés un nivel de desempleo en la ciudad, el 10% de las comunas del sur, de la población de las comunas del sur, de los vecinos, está desempleado. Y la pobreza estructural se asienta en el sur. Entonces, eso ha sido abandonado por el macrismo.
Entonces Sí. el macrismo siempre está gobernando para el centro o para las comunas del norte, y no tengo nada en contra de las comunas del norte, es más, quiero que les vaya mejor todavía. Claro. Pero al sur lo tenemos que atender, lo tenemos que escuchar y tenemos que justamente darle soluciones. El plan es un plan de reactivación económica, y la reactivación económica, justamente, hago la sonrisa porque nos están grabando, la reestructuración económica tiene que devenir precisamente de un plan, de generación de empleo. El problema de Milei es que en toda su estructura económica, él en ningún momento habla de la generación de empleo. O sea, él dice, el privado lo va a generar. Perfecto. Tomemos esta frase como cierta, que el privado lo genere. Sí. ¿Bajo qué condiciones? Si vos al privado lo ahogás con las importaciones masivas que compiten en forma desleal, Sí. y a su vez mantenés la presión tributaria. O sea, no hay forma de que el privado No, hoy genere es empleo. inviable competir. Es inviable. O sea, de hecho, he hablado, y te digo, he hablado con muchísimas pymes, incluso con amigos que pertenecen al CAME, y me decían, mirá César, es que no hay chance que en este contexto nosotros podamos generar más empleo. Es más, estamos recortando turnos, estamos haciendo incluso suspensiones preventivas. Sí, lo primero que bajan son las horas, después la generación de desempleo y después los cierres. Entonces, Hoy, si te pones a pensar a una pyme, y hablando si querés en la ciudad de Buenos Aires, le conviene más importar que trabajar por sí. es que el gran negocio, este modelo económico, únicamente beneficia a los importadores. Claro. Es más, ya los exportadores no tanto. Si no tuvieras demasiados empleados, lo que haces es bajo, importo. Es que es mucho más barato, mucho más sencillo, Pero perdés la industria nacional. y lo vivimos en la pandemia. En la pandemia, a ver, ¿qué pasó cuando paralizó China su producción? La gente empezó a decir, ¿y qué pasa? Estamos dependiendo de los productos chinos. A ver, la Argentina tiene el potencial, no solamente, porque acá hay una cuestión de índole económico, y si me permitís, cito un autor que no es muy popular, digamos, en la citación, pero que es un economista contemporáneo nuestro, que es el doctor Conesa, Sí. que él justamente habla en su Sí, teoría, sí. de su doctrina de política económica, de que la Argentina no tiene que ver solamente la producción para el mercado interno. Nuestro mercado interno es toda la región. O sea, la Argentina puede aspirar, en el mejor de los sentidos, a conquistar con sus productos toda la región, todo el sur de América, e incluso me atrevería a extenderme al centro de América. Porque tenemos gente, porque tenemos una producción de calidad, porque tenemos las materias primas, porque tenemos el capital humano para poder llevarlo adelante. Justamente la desindustrialización que está ejecutando Milei en todos los órdenes, la paralización de la obra pública y toda la cuestión de la apertura con Estados Unidos que está llevando adelante, todo eso conspira contra el crecimiento de la Argentina. Es más, nos está poniendo en una situación que no hay otra forma que definirla más que colonial, porque obviamente, con esto te cierro el concepto, obviamente que Trump está súper entusiasmado de firmar un acuerdo de libre comercio, porque Estados Unidos, sin ceder nada, Claro. entra como socio privilegiado en el mercado argentino y a su vez logra paralizar el crecimiento industrial nacional. Para Estados Unidos es un Y gran negocio. desplaza en cierto modo a China, algunas cuestiones de China. Y bueno, ahí hay una cuestión geopolítica que también tenemos que leer. Yo en ese sentido, como te lo manifesté en otro reportaje, creo que la Argentina tiene que tener una política exterior inteligente, es decir, pragmática. No casarnos con ninguna potencia, obtener lo mejor de cada una y seguir adelante, que fue una política de neutralidad que siempre nos permitió crecer. Entre guerras crecimos así. Lo que pasa es que hoy por hoy, aparte en los vaivenes de la política internacional, hace 6 meses ser amigo de Zelensky era un gran negocio y era muy bien visto. Hoy ser amigo de Zelensky implica ser prácticamente un paria. Sí, Bueno, ese es el problema de depender de la anglósfera. exacto. Ese es el problema. Bueno, en realidad de estar casados con S, estamos casados con Z. Con Z también, sí, más que con S, con Z. Yo te Sí, diría sí. que estamos absolutamente casados. Sí, sí, Por sí. eso las contradicciones permanentes. Hablando de la ciudad, a mí hay algo que me sorprende muchísimo en la ciudad. De lo que vos estás diciendo, qué interesante sería fomentar la industria, porque yo cada vez veo la realización de más edificios. Sí. En muchos lugares torres, 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 torres. ¿Para qué? Me pregunto. Ese es un punto que abordamos. Mira, te agradezco el comentario, porque en las 14 propuestas, que la gente, digo, las puede entrar, si las quiere ingresar a verlas, es cava.frentepatriota.org, que ahí están las propuestas. Hablamos en contra de la especulación inmobiliaria. Es decir, durante los últimos 10 años, la legislatura ha sido pródiga en sancionar excepciones al código urbanístico. Esas excepciones han permitido que se fomente la construcción de torres Exacto. a mansalva, que no son torres para las viviendas populares, No. en absoluto.
En su mayoría están destinadas a oficinas. Oficinas. Oficinas, y por el otro lado, las que son para vivienda han terminado en grandes casos de estafa. Yo soy del barrio de Mataderos. Hay una famosa constructora vinculada Sí. a cierto diputado, que son solares de Donato, Sí. donde se vendieron los mismos departamentos 3, 4 y hasta 5 veces. Se ha estafado a un montón de vecinos que tenían el sueño de la vivienda propia y que terminaron en nada porque los estafaron las inmobiliarias de solares de Donato. Entonces, nosotros lo que hablamos es detener la especulación inmobiliaria, detener la construcción a mansalva sin control, porque la ciudad está en un estado, está pendiendo de un hilo, a muchos niveles, o sea, a nivel energético, a nivel cloacas, a nivel salud, a nivel educación. O sea, vos cuando construís un edificio de 3, 4 pisos, donde había una casa, implica que donde había una familia, ahora hay 5 o 6. Eso implica un consumo mayor, que no está siendo medido. Otra cuestión, los edificios son todos eléctricos ahora, o sea, no tienen conexión a gas. Exacto. O sea, sobre un sistema debilitado energético sumás más presión. Lo que nosotros planteamos es viviendas populares, es decir, el plan tradicional, no estamos inventando la rueda porque no hay nada por inventar, retornar a la ciudad de Buenos Aires que era para los vecinos y para las familias, que una familia joven no tenga que dar un riñón para acceder a un préstamo. El Banco Ciudad. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, te agradezco. Vos te decía que el Banco Ciudad tiene la capacidad para dar los préstamos, pero se está dedicando a la especulación, no por voluntad del personal Obviamente, bancario. por órdenes. Es por orden de arriba, el directorio. Entonces, el Banco de Ciudad se ha convertido en un banco para amarrocar plata. Me gusta, ¿para qué? lo de viviendas populares es fundamental, pero lo que estás diciendo del Banco Ciudad y de poder tener tu propia vivienda, que hace mucho, los jóvenes hoy lo ven muy lejano. Es más, por algo también hay algo que está aconteciendo, que es que los jóvenes se quedan hasta los 40 años en la casa de sus padres. No es solo por un infantil, por ser infantil o por quedarte apegado a tus padres, es porque no tienen con qué tampoco. Es que, a ver, hoy formar una familia es muy difícil. Yo muchas veces se cuestiona a los jóvenes o la gente de mediana edad. No es que se corrieron las edades solamente, también el contexto socioeconómico es muy distinto. Eso es lo que digo. Muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto. Hoy vos querés formar una familia, yo tengo 2 hijos chicos, de hecho una bebé de 2 meses, y te digo que el costo que yo tenía con mi hijo mayor Franco, que va a cumplir 3 años, con el que tengo ahora con Milena, que tiene 2 meses, aumentó tremendamente. O sea, en el día a día noto que la inflación pega. Digo, yo tenía un costo antes y ahora tengo otro muy distinto. Yo me imagino una familia joven, cómo la debe estar pasando, porque uno en cierta forma, bueno, ya es profesional, mi esposa es profesional, tenemos una vida más o menos ordenada, aún así no nos damos ningún tipo de lujo, la verdad es esa. Entonces, ¿cómo vas a formar una familia o cómo vas a pensar en una vivienda propia bajo estas condiciones? Coincido. Por eso hablamos de una ciudad. En las 14 propuestas lo que planteamos es una cuestión donde le damos prioridad a la generación de empleo como primera medida. Con el tema del comercio es fundamental, pero fundamental hacer un alivio fiscal. Porque hoy también el comercio de la Ciudad de Buenos Aires está ahogado por la presión tributaria. O sea, Jorge Macri te sube hasta el ABL. De hecho, a ver, el vecino lo sabe. ¿Por qué se tardó en recibir el ABL este año? Porque Jorge Macri está viendo qué aumentazo, qué tarifazo nos iba a aplicar y nos lo aplicó. Por ejemplo... Porque ahí es su poder recaudatorio. Es que la ciudad se está... Y te digo un dato. Esto es un dato objetivo que la gente lo puede chequear. Y te doy un presupuesto específico. Tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires se ejerce la presión tributaria de manera recaudatoria. 100%. No se dan créditos a baja tasa porque es negocio de los bancos, porque los bancos bajaron su tasa de interés, pero no se dan créditos por ese motivo. Y el hecho también de las retenciones en su momento, de ponerle un plazo, fue por lo mismo, porque después lo necesitas de manera recaudatoria. Absolutamente. Y a ver, un ejercicio simplemente político. ¿Quién maneja el banco hipotecario? Eduardo Elsain. ¿Quién maneja las construcciones y la especulación inmobiliaria? Eduardo Elsain. ¿Quién manejaba los planes Procrear? Eduardo Elsain. Digo, muchachos, está de los 2 lados, de los 3 lados del mostrador. O sea, es imposible que justamente quienes tienen que generar vivienda generen a su vez el negocio. Claro. Entonces, acá tenemos un gran problema. Digo, y lo pongo no lo digo por Elsain porque tengo una cuestión con él. Lo digo porque realmente representa
es la cara visible de la especulación inmobiliaria. Sin duda, hay un montón de constructoras más que están en la misma cuestión, mucho más pequeñas y quizás mucho menos visibles. Sí. Pero tenemos que atacar ese problema, porque la ciudad, aparte, concentra la mayor cantidad de inquilinos del país. O sea, el problema acá de la renovación de alquileres es un problema dramático, porque hablamos de la vivienda propia. Vayamos al alquiler de la vivienda. Es imposible. Hay gente que se está mudando incluso hasta Luján o se está yendo a General Rodríguez porque no puede pagar los costos de la ciudad. Entonces, hoy un adulto mayor, un jubilado, que tiene un mínimo de 200, 300 mil pesos, creo que no llega ni a 300 mil pesos la mínima, aunque le paguen el bono de los 70 mil pesos, tiene que pagar los remedios, supongamos que alquila, que hay mucho adulto mayor que alquila, le es imposible. Ni hablar, por ejemplo, el caso de las casas geriátricas, que también es un drama. ¿Por qué? Porque no hay control, la ciudad ha dejado de lado el control, y a su vez las familias a veces tampoco pueden tener su cuidado al adulto mayor porque no tiene las condiciones médicas o las condiciones de infraestructura necesarias. Entonces es una ciudad que se ha convertido casi en una prisión con formato ciudad. Nosotros lo que hablamos es de que la ciudad se libere de esa presión, que la ciudad pueda volver a ser para los vecinos y que justamente tengamos una legislatura que se dedique a legislar para la gente y no para las corporaciones. O sea, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Las propuestas apuntan justamente a eso, y antes de arrancar con la campaña, y con esto te cierro, Alejandra, yo con el equipo acordamos una cosa: no podemos salir a hablar sin propuestas. Hay muchos candidatos que salieron a hablar sin propuesta. Yo de repente veo gente que hace TikToks en subtes o eso, y ¿cuál es tu propuesta? O sea, está bien. A ver, me hablas de un tono divertido, pero propuestas. Después hablamos si debatimos, si somos más o menos simpáticos. Yo también a veces hago chistes, comentarios, soy un poco más irónico, pero con fundamento. O sea, bueno, pero después de las propuestas podés hacer el TikTok que quieras, pero no primero el TikTok sin propuestas. Es que no hay propuestas. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede proponer nada, porque ya forma parte de la estructura del poder. ¿Qué te va a proponer el macrismo si están en el poder hace 18 años? Ahora, porque lo último que dijo Patricia Bullrich es que no gobierna Jorge Macri, gobierna Mauricio Macri. Me encanta porque lo dijo Patricia Bullrich, palabra sagrada realmente. Pero aparte una persona independiente. Sí, ¿no? Absolutamente. Si lo dice Patricia Bullrich, Dios mío, Ay, Dios querido. Guarda. ¿Quién gobierna para vos? No, gobierna el macrismo. O sea, yo creo que Jorge Macri y Mauricio Macri es la misma persona. Son lo mismo. A ver, las dos caras de una misma moneda. Lo sabe perfectamente Patricia Bullrich. Digo, donde ella, cuando cayó de la Rúa y ella era parte de la alianza, se recicló en el macrismo, hizo su partido Unión por Todos y después terminó dentro del PRO. Y de hecho, Patricia Bullrich hasta el 9 de diciembre de 2023 era parte, digamos, de la coalición del PRO. Después, bueno, quedó en una situación intermedia, ahora parece que es mileísta de la primera hora y quizás de la última. El tema es, sí, es obvio que gobierna el macrismo. Hasta se habló de que podría llegar a ser candidata en la ciudad. Se está hablando de eso, pero te digo algo, 18 años ininterrumpidos de macrismo. Una ciudad que claramente no necesita el presupuesto nacional. El 25% del PBI nacional lo genera la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es rica. ¿Cómo podemos tener 1 millón de pobres en una ciudad rica? Porque si vos me decís una provincia más humilde, por ejemplo Catamarca, donde realmente cuesta generar, o La Rioja, donde tienen que cavar pozos de 200 metros para conseguir agua porque no hay agua potable, que esa es la situación, por ejemplo, riojana. En la ciudad está todo, tenés el puerto, tenés la capacidad, tenés un espacio territorial relativamente chico y una capacidad, de producción gigantesca. Entonces, el macrismo ha fracasado en todos los proyectos y se va reciclando. Y ahora el último invento es que la culpa es del anterior, que es de ellos mismos, porque ahora le echan la culpa a Larreta. Pero ¿quién lo eligió a Larreta? O sea, ¿con quién se sacaba fotos Larreta? Era de Macri. Ahora nos enteramos que Larreta parece que era, no sé, un proyecto infiltrado de terceros. No, ellos tienen que asumir sus propias culpas. En la ciudad, ese discurso de la culpa es del anterior no funciona. No, en la ciudad no funciona. No funciona, y el vecino lo sabe, y eso es lo que les está costando asumir. Te quiero hacer una pregunta, porque hay otra parte que yo en la ciudad veo que después de la pandemia murió, y no sé qué propuesta podés llegar a tener vos, el centro.
El centro porteño después de la pandemia es una tristeza. No, el centro porteño murió porque justamente por la lógica que teníamos de la ciudad de los servicios. Es decir, una ciudad específicamente de servicios y una ciudad que cambió su lógica después de la pandemia porque arrancó el trabajo en casa, el cierre de empresas. Bueno, también demuestra el cierre de empresas. Hay muchas empresas que han cerrado, que se han ido. No, muchas empresas, aparte del centro, se trasladaron o a Palermo o a otros lugares a alquilar. No, el centro tiene que ser reconvertido en un centro para viviendas. Es decir, la lógica es... Ahora, ¿por qué digo para vivienda? Porque cuando vos tenés gente que habita, tenés una actividad comercial. Exactamente. Los comercios del centro murieron porque se fueron las oficinas. Sí. Entonces, a ver, te digo el ejemplo práctico. Se fueron. El típico ejemplo de abogado. Yo soy abogado. Bueno, cuando yo iba a tribunales había 5 o 6 cafés donde yo me podía sentar. Exactamente. Ahora quedan 2. Exacto. En donde yo paraba, que era, me acuerdo siempre, ¿no? Que era Talcahuano y Tucumán. Sí. Bueno, el café histórico cerró y había al menos 20 empleados ahí. Entonces, ¿por qué hablo del tema de reconvertirlo en una cuestión orientada a la vivienda? Porque justamente tenés la capacidad ociosa de un montón de edificios de oficinas que se pueden reconvertir, pero a su vez reactivás el comercio. Ahora, no de cualquier manera, porque hay que ver quién ejecuta eso. A ver, yo tomo un modelo que por ahora es inaplicable en un 100% para Buenos Aires, pero que es un modelo muy positivo, que es el mejor modelo de Europa, que es el modelo de Viena. En Viena el 60% de la parte inmobiliaria pertenece al Estado y el Estado lo administra sabiamente. Por eso el alquiler en Viena es mucho más bajo que en el resto de Europa. Y vos decís, es Viena, no es una ciudad cualún, que es una ciudad importante, es una gran capital. ¿Pero por qué? Porque los vieneses entendieron históricamente que la vivienda es un derecho. Entonces, como tal, garantizan el derecho para el vecino de Viena. Bien. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y decir, bueno, la vivienda no es una posibilidad, no es un lujo. Es un derecho. La gente tiene que tener, porque es lo básico. ¿Cómo vamos a criar una familia? ¿Cómo vamos a criar a un chico? ¿Cómo se va a proteger un anciano si de repente no tiene techo? ¿Cuál es la solución? Lo que vimos hace 2 días, un informe en Puerto Madero, donde vemos cómo los paqueros invadieron las calles, donde vemos cómo roban los cables a plena luz del día, y el policía dice, ¿y qué querés que haga? Yo no soy un super policía. La respuesta más absurda que he visto en mi vida. Entonces digo, ¿qué queremos? Una ciudad que se muera, porque por este camino la ciudad va a morir. O sea, yo no quiero ser dramático, pero la ciudad se está convirtiendo en lo que no debe ser. Se apagó la luz de la ciudad. Los vecinos ya no quieren vivir acá. Se está convirtiendo en una ciudad sucia. Hay suciedad, pero es una suciedad ya palpable. Tenemos una invasión de ratas. Y Capital, discúlpenme, no sé por qué es tan costosa. Por lo que estamos hablando. Capital es costosa. Vos te vas a un bar, a la provincia, y te sale 50% menos. ¿Sabés por qué? Por lo que yo mencionaba antes del tema, la presión impositiva. Vos alquilás un inmueble para un bar acá en Capital, primero te arrancan la cabeza. Después, con todos los impuestos que te aplica la ciudad, que no son progresivos, porque acá hablan de progresividad. Pero acá te arrancan la cabeza por la tierra, porque después el ladrillo se hizo de la misma manera, en todos lados se hace igual. A ver, te cobran cosas que no valen. Entonces, por eso yo digo que vos tenés que aplicar un plan inteligente, que justamente por eso apuntamos a muchas cuestiones. Cuando hablamos del alivio fiscal al comerciante, eso deviene y redunda en el beneficio para el vecino. Es más, entre las propuestas hablamos de que el comercio de cercanía, el pequeño comercio barrial, tiene que acceder incluso a un 0%, o sea, a una quita total de impuestos. Y alguien me va a decir, ¿por qué? No, ¿sabés qué te diría? ¿Es viable? Es totalmente viable. En la facturación, si vos medís la facturación, nosotros justamente en el plan lo tenemos, hecho por facturación. Si vos tenés una facturación baja y el comercio funciona, eso significa que ese comerciante, ¿sabés qué? No solamente está trabajando a pérdida, sino está trabajando por voluntad. Porque hay mucho comercio de subsistencia. Un ejemplo práctico. Es cierto. A ver, Villa Lugano. Es cierto. Los que hemos vivido o hemos conocido Villa Lugano, sabemos que hay mucho comercio de subsistencia allá, que es fundamental para el barrio, porque el vecino lo necesita. Si ese kiosquito cierra, no tienen a dónde comprar. Ahora, a ese comerciante, ¿qué lo vas a tratar? ¿Como si fuera un comerciante de alta facturación de Avenida Santa Fe? No. Tenés que hacer un plan diferencial para esa persona, aliviarlo. ¿En qué redunda eso? Segmentado. Segmentado. Baja el precio también para el vecino. Claro. La idea es que justamente empiece el vecino a recibir un beneficio en el bolsillo, porque el impuesto, si no, se convierte en algo confiscatorio, en algo que encarece y sobre todo en algo que hace invivible la ciudad, que es lo que vos mencionás. Me pasa a mí. Tomo un café, acabo de tomar un café acá en la esquina y me sale el doble de lo que me saldría a tomar un café, por ejemplo, en Ituzaingó.
¿Por qué? Y acá Por en la costos. esquina es mucho más barato que si te vas a 3 cuadras en Avenida de Mayo. Ni hablar, ni hablar. Entonces, a ver, tenemos que, o sea, la ciudad... Hay franquicias de, por ejemplo, café importante que tienen distintos precios, pero estamos todos locos. Sí, por el barrio te segmenta. Por el barrio. Te segmenta por el barrio. Lo sé porque lo he visto. A veces vos decís, o que de repente tienen una oferta bancaria, pero en una sucursal sí y en otra no. ¿Por qué? Pero bueno, Me gustó lo del Banco Ciudad. te gustó, dijiste. te quedaste, sí, pero es que el Banco Ciudad tiene que ser un banco de servicio. O sea, tiene que estar al servicio de la comunidad. Porque ¿qué está haciendo ahora? El Banco Ciudad en este momento nada, te está dando unos préstamos. Sí. Mira, el otro día me comentaban que cada 100.000 pesos que te puede prestar el Banco Ciudad, por ejemplo, un monotributista, un trabajador, te cobran cuotas mensuales a 6 años, 6 años, de 7.000 pesos por Es mes. inviable, es lo que dije yo. El inviable. crédito, si me es pegarte un tiro en un pie. No, que no tenés acceso al crédito. O sea, se habla Es mucho... no tener acceso al crédito. A ver, se está hablando Pasa mucho... a nivel nacional y también en la ciudad. No, es que está pasando... O sea, es a nivel nacional. La ciudad es un reflejo de la Ahora te situación. hago una pregunta. ¿Por qué a nivel nacional tenemos unos números de INDEC y a nivel de la capital tenemos otros números? Porque el número de INDEC en ese sentido la ciudad lo tiene actualizado. Bien. La ciudad tiene actualizados los números. El INDEC nacional se está manejando con números del año 2004. Bien. Ese es el gran problema. Por eso los números de la ciudad dan por encima del INDEC. Exactamente. Es una situación, o sea, a ver, pero es que la medición del INDEC nacional es una vergüenza. O sea, está midiendo una realidad del 2004 cuando la realidad cambió. Clarísimo. Entonces tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de cómo se mide la inflación. Sincerarlo. Tenemos que sincerarlo. La inflación es Porque más... si lo hubiera hecho el peronismo, ¡oh! ¿Te acordás de Moreno? Pero manipulaba pero están manipulando Bueno, ojo, hay una situación que te la cuento, que esto es real. El nuevo índice está en el INDEC, ya existe, o sea, está operativo. No lo ponen en marcha o no lo sinceran simplemente por una decisión política. Ya desde noviembre del año pasado se tendría que haber implementado. Y es más, tiene que ver esto con el tema del FMI, porque aunque a mí el FMI no me gusta como organismo, el FMI tiene una cantidad de pautas que me parecen coherentes. Una de ellas es que yo dice, tenés que tener un índice de inflación actualizado, porque si no nos estás mintiendo. En términos prácticos, o sea, lo que hace todos los días el gobierno es falsear los balances. O sea, los balances al gobierno le cierran porque todos los números están todos retocados. Y lo hace a conciencia. O sea, claro, lo de la medición de la inflación. Con conocimiento. Claro. César, te quiero preguntar, porque en un momento dijiste de robos. Ha aumentado muchísimo la delincuencia. Sí. Te matan por un celular. ¿Qué medidas tomarías? Bueno, se fue Waldo Wolf también. Sí, ¿Qué medidas tomarías? Lo fueron a Waldo Wolf. Sí. Afuera, Waldo Wolf. Lo fueron. No, mira, nosotros planteamos un cambio de paradigma. Es decir, nosotros entendemos que es fundamental sostener al cuerpo de la policía y darle las herramientas que necesita. Lo que pasa es que después de 18 años tenemos que analizar que la policía de la ciudad no alcanza. Porque la policía de la ciudad, vos vas a una comisaría a hacer una denuncia, me robaron, y tenés a la comisaría totalmente colapsada. ¿Por qué? Porque el oficial que te recibe está tomando tu denuncia, está elevando un expediente, está mandando un patrullero a notificar de una cédula judicial a una familia que no encuentran, capaz que te es un patrullero dando todo el día vueltas, esto es real, porque no pueden notificar a alguien que no encuentran. Entonces, está colapsada la policía de la ciudad. O sea, la policía tiene que ser prevención y patrullaje. Prevención y patrullaje, y no puede ejercer ni la prevención ni el patrullaje. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de sus recursos destinados a otra cosa. Lo que nosotros hablamos es, para liberar recursos, la creación de una fuerza especial que sería la Policía Judicial, que se dedicaría específicamente a la investigación de delitos. Una comparación que no es exacta, pero para que la gente lo imagine, un cuerpo al estilo FBI, un cuerpo de criminalística, un cuerpo de profesionales que se dediquen específicamente a la investigación de los crímenes de todo tipo. ¿Y es posible implementarlo? Totalmente posible, de hecho constitucionalmente es viable y es debido. Ahora, esa Policía Judicial tiene que depender no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. ¿Para qué? Para garantizar el control entre poderes. A la policía de la ciudad le liberás los recursos. Porque un gran problema de la ciudad es que vos reclutas más gente, pero hay cada vez más conflictos. Tenés un conflicto de medianería. No sé, la medianera, te peleaste con el vecino, llaman a la policía. Tenés un conflicto, te hacen una denuncia, te mandan un consigna policial. ¿Cuántas consignas policiales tiene la ciudad? ¿Cuántos recursos se han perdido? Los liberamos con la policía judicial. Pero a su vez la policía judicial no depende del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo manda y puede tapar una investigación. Claro. Garantizás que la investigación siga un curso independiente. Y la última cuestión, el tercer eje de la propuesta,
que es quizás el eje más revolucionario dentro de la propuesta. La democratización del Poder Judicial. Eso es lo más importante. Cuando dijiste Poder Judicial te iba a decir, ¿y la democratización? Claro, es que no está democratizado el Poder Judicial. A ver, la elección popular de jueces hoy por hoy no es viable, pero sí es viable, y tenemos un ejemplo palpable que es la ciudad de Nueva York, la elección del jefe de los fiscales, o sea, la elección de la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Eso sí es viable, que se haga una elección popular y la gente dirá, ¿para qué? Bueno, él es el que impulsa todas las investigaciones. Hoy por hoy, ¿cómo se elige al jefe de los fiscales? Con una connivencia entre el Poder Ejecutivo y la legislatura. O sea, en términos prácticos, con la rosca política. Romper la rosca política significa decir, no, el Poder Judicial se democratiza. Se elige popularmente al jefe de los fiscales, que ya no responde ni a la legislatura ni al jefe de gobierno, responde a la gente. Bien. Y para dotarlo de poder a ese jefe de fiscales, le das la policía judicial. De esa forma, la policía judicial también responde al pueblo. Entonces tenés una justicia que funciona, tenés una policía que funciona y tenés una ciudad más segura y sobre todo con un cuerpo más profesionalizado. Esto, a ver, lo estudiamos mucho. Y que se puede hacer una real prevención. Es que podés trabajar. Porque si no siempre se va al lugar del delito. Y una cuestión importante, la policía tiene que llegar a las comunas del sur. Se tiene que enterar que existe. A ver, Soldati es un drama, Lugano es un drama, Barracas Igual es un drama. Te digo ¿Sí? una cosa, en las del norte tampoco llegan, ¿eh? Tampoco. Yo vivo en Colegiales y no sé cuánto hace que no veo pasar un patrullero. Es que Es que no son barrios prioritarios. O sea, vos vas a ver que saturan en algunos barrios y en otros no saturan. Pero ¿Belgrano, Colegiales? Yo no veo. Y aparte, Alejandra, un tema que no es menor. Hay un tema que no es menor. Que es quiénes integran la policía. Y yo no voy a hacer un discurso en contra de los actuales integrantes, pero el 90% de los miembros de la policía de la ciudad son de la provincia de Buenos Aires. O sea, no son vecinos de la ciudad. Y eso es un problema, porque hay gente que no conoce la ciudad. O sea, no todos, porque a la larga la terminás conociendo, tampoco es tan compleja la ciudad, pero está pasando que han incorporado un montón de nuevos reclutas que se han incorporado al patrullaje de calle que no conocen las calles. Mira, la conocen mejor los tacheros que los patrulleros. Ni hablar. Ahora, ¿por qué la ciudad no prioriza, ya que tenemos 1 millón de pobres y tenemos una altísima tasa de desocupación para lo que es la ciudad, priorizar el reclutamiento de los hijos de la ciudad, es decir, de vecinos? A ver, ¿que no hay jóvenes en la ciudad que se puedan incorporar a la fuerza? Por supuesto que los hay. Pero no, eligen a los de afuera. ¿Por qué? Porque también es un tema político. Claro. Porque el que viene de afuera no siente a la ciudad como propia, es un trabajo. Claro. Ahora, si vos sos vecino, el viejo policía de la esquina, que uno apelaba, tenías puesta la camiseta. Tenés puesta la camiseta de la ciudad. Nosotros necesitamos que los hijos de la ciudad nos custodien, no que vengan de afuera tipo vigiladores. Lo digo con todo respeto, porque no tengo problema con la policía actual, pero digo, esto es una lógica casi, te diría, psicológica de la ciudad, que no se está implementando. Es verdad. Fíjate, Dani, si podemos sacar a Lucho. Hay un tema, mi coconductor. Por favor. Hay un tema que es educación. Sí, fundamental. Fundamental. ¿Propuestas? Mira, nosotros tenemos una propuesta tenemos 3 propuestas, pero hay un eje que es fundamental. Nosotros decimos que la escuela pública tiene que ser rediseñada. Cuando hablamos del rediseño significa implementar un doble turno, no obligatorio, porque hay familias que quizás no lo quieran y es su opción y su derecho decir, yo no quiero esto, quiero la escolarización normal, pero el doble turno tendría la capacidad de darle a los chicos la escolaridad formal y un contraturno que les brinde talleres, tanto de la parte mecánica, de la parte informática, de la parte artística y de la parte deportiva. Está muy bien. Y a su vez, esto lo quiero subrayar, el hecho de la alimentación. Los chicos hay muchos chicos, sobre todo en las comunas del sur, que no tienen las 4 comidas diarias. Entonces, lo que planteamos es que la escuela pública, a costa de la ciudad, y esto no es un gasto, esto es una inversión, se le dé a los chicos un desayuno, un almuerzo y una merienda reforzada. ¿Y se puede? Se puede. Es más, la ciudad tiene muchos proveedores alimenticios locales que incluso estarían felices porque sus producciones de repente están almacenadas en los galpones y no salen. ¿Qué harían esa gente? Y lo he conversado con muchas, incluso hay muchos que ya te digo que son de Mataderos, son de Floresta, que he hablado. A ver, si nosotros podemos producir para los chicos, lo hacemos con mayor gusto todavía. Es decir, y podemos crecer y podemos contratar más empleados. Es decir, vos imaginate una ciudad pujante donde alimente a sus chicos y donde las pymes a su vez
generen ganancias y donde a su vez se genere más empleo. Es algo maravilloso también a nivel docente. Sí, es un círculo virtuoso. Tendrías que incorporar más docentes. Por supuesto, en quinto año planteamos el puente universitario, donde Sí. alumnos avanzados de las universidades, obviamente con los cursos debidos, se incorporen en quinto año como mentores para los chicos que quieren entrar a las universidades. Está muy bien. Y un punto final, hablamos siempre de las becas. Porque hay un problema en el salto de la secundaria a la universidad muy grande. Es imposible. El puente es importante, muy importante. El puente de formación que te aclare. Muy importante. Eso lo plantea, eso en convenio con las universidades nacionales. Y el último punto que parece menor, pero no es menor, vos tenés que tomar el ejemplo de China, y yo digo China lo tomo no por la cuestión ideológica, sino por cómo creció. China tomó a sus mentes más brillantes y les dio becas. Y eso permitió que China se desarrolle más. La ciudad tiene muchos chicos brillantes. A ver, incluso hemos visto, no es exactamente hijo de la ciudad, pero un chico brillante como Faustino Oro, Sí. que hoy nos deslumbra. Ese chico quiso irse afuera, de hecho vivió unos meses en España porque acá no tiene cómo Sí. subsistir. Sí. Un talento que nadie le está dando la ayuda que se necesita. Hay mucho Faustino Oro en la ciudad. Lo que tenemos que hacer es a los chicos brillantes también darles una mano para que desarrollen su máximo potencial en favor de la comunidad. O sea, lo que estamos hablando es un proyecto. Todos los proyectos que estoy hablando, todo lo que estoy mencionando, es en beneficio de una sociedad que sea más sana, que sea más fuerte y sobre todo que sea más próspera. Bien, clarísimo. Luis Busolich, Lucho, ¿cómo estás? Colócate el auricular, César, así lo podés Sí. escuchar. Aquí estamos con César Biondini, en donde hablamos de algo muy interesante, porque es de propuestas para la economía, propuestas para la educación, propuestas para la seguridad. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, buenas tardes. Sí, lo estaba escuchando a César, muy interesante. A mí siempre me gusta, cuando hablan de la ciudad de Buenos Aires, si bien yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, a mí me gusta integrar lo que es el AMBA, porque una avenida nos separa, como la dice la canción, una calle nos separa, y lo que él propone es muy interesante. Ahora, yo digo, ¿no? Qué bueno sería replicarlo, por lo menos en las localidades vecinas a la ciudad de Buenos Aires, que también es donde más se sufre eso que está ocurriendo hoy. Integrar la educación con la alimentación y con las pymes y con todo eso que él mencionaba. Sí, claro, claramente, Luis. De hecho, por eso incluso hablaba de una reindustrialización de la ciudad que no compita con el conurbano, que sea complementario. Claro. Eso es fundamental. Y el tema del transporte, o sea, la ciudad tiene que claramente extender el subte hacia el conurbano. ¿Por qué? Porque mucha gente viene a trabajar acá y eso va a seguir sucediendo y tenemos que justamente garantizar que sea un tránsito ordenado, porque justamente uno de los grandes problemas del colapso del tránsito a nivel avenida, General Paz, etcétera, etcétera, es la falta de transporte público, digamos, eficiente. El colectivo ya dejó de ser eficiente, el tren mismo está dejando de ser eficiente. Es verdad. Entonces tenemos que hacer una integración. Ahora, esto requiere una grandeza política del jefe de gobierno y de los intendentes y de la provincia de Buenos Aires, y entender que el AMBA como región ya es una realidad más allá, como bien mencionás vos, de las geografías políticas que tenemos actualmente. Lucho. Claro, lo que pasa es que en un momento donde parece que el Estado es mala palabra, venir a proponer esto es casi utópico, ¿no? Porque si bien lo que ahora saltó el tema de la tragedia de Bahía Blanca muestra las deficiencias del Estado en su totalidad y la falta de interés de que el Estado esté presente, ¿cómo hacemos para implementar lo que vos estás mencionando? Que me parece bárbaro, está claro. No, te agradezco. ¿Cómo uno trata de filtrar eso que hoy parece que es mala palabra, ¿viste? Yo te digo algo, coincido con Lucho, para mí, y eso que soy re crítica, todos los puntos que marcaste también en economía, aparte de en lo último que fue educación y en seguridad, me parecieron claves. Ahora, por eso que te pregunté permanentemente, ¿se pueden implementar? Sí, se pueden, lo que pasa es voluntad política. Es simplemente Bueno, voluntad política. Estamos siempre en la misma, César. Claro. No, es que falta... La unidad depende de la voluntad política. 100%, por eso, bueno, justamente, a ver, y en esto coincidimos los tres, en la inteligencia de eso, la única forma de que esto cambie es involucrarse en la política, es llevar el planteo a la gente, que la gente obviamente lo escuche, y también empezar a cambiar, digamos, la lógica. Se nos planteó durante años, décadas diría yo, que el Estado es el enemigo. Bueno, llegó una persona que encarnó la enemistad con el Estado. La motosierra, la oda a los recortes, la oda al sufrimiento. Bueno, estamos viendo las consecuencias. Creo que también
la gente también se hartó de aquel pasado donde decían, bueno, el Estado presente y el Estado no estaba. Entonces, digo, en este sentido creo que la cuestión para avanzar es estos planteos que estamos haciendo y de cara a la sociedad, donde la gente pueda decir, bueno, ¿y yo cómo hago esto? Bueno, lo podés elegir de esta forma, pero hablaba por eso de la propuesta, una propuesta estructurada, no simplemente un par de ideas al azar diciendo, bueno, y esto ya funcionó en algún lado y así lo implementamos. No, una idea estructurada, una idea, un plan concreto de y acción. para que funcione acá, porque puede haber funcionado en cualquier país del mundo, pero tiene su geografía, su historia y sus vivencias. Es muy Lucho. ¿Sabés qué pasa? Que a mí me gusta siempre interpretar lo que la sociedad quiere, por eso llegamos a este punto, ¿no? Claro. O sea, la sociedad se hartó, bien lo dijiste vos, se hartó de que algunos comunicadores y algunos políticos dijeran el Estado es la culpa de todo. El Estado le da de comer o le da un plan o le da a alguien que está sin laburar mientras vos estás laburando y a vos no te alcanza. Entonces el vecino, que son vecinos, porque en el fondo es una guerra de pobres contra pobres, detesta al Estado porque dice que le saca lo que a él le falta para dárselo al que tiene al lado. ¿Está mal? Sí, está mal. Yo creo que hay que darle trabajo a todas las personas, ¿sí? En mi formación doctrinaria, ideológica, yo digo que el argentino tiene que trabajar, la gente tiene que trabajar. Como decía el general, cada argentino tiene que producir lo que consume. Exacto. Pero bueno, partiendo de esa base, entonces, ¿qué pasa? Vamos de un lado al otro. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Ahora van a empezar a faltar las cosas donde el Estado está presente. O sea, esto no lo vamos a ver este año, lo vamos a ver de acá 3 o 4 años, ¿sí? Ayer mencionaban el tren que va a Bahía Blanca, decían hace 30 años que se cerraron los ferrocarriles para el transporte de pasajeros a todas las provincias. Yo no me gusta decir el interior, porque para mí son todas las provincias. Sí. Y casualmente el tren hoy estaba partiendo con la misma fecha, rememorando sus 30 años. Yo digo, siempre se añora lo que se tuvo. Entonces, es momento de decirle desde la comunicación y desde la política, decirle, el Estado es necesario, los recortes son necesarios en algunos casos, pero el Estado es necesario. Entonces, cuando entremos, pues si no vamos de un lado al otro, o sea, vamos desde una política que recorta vamos a la otra política donde tiene que ser el Estado todo. Exacto. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, decirle, bueno, a la sociedad, cuando el Estado no está, pasan todas estas cosas. Y lo vamos a sufrir, como decías vos, de acá a unos años. Si la Argentina no sale por el lado de la educación, no sale más. Exacto. César, ¿qué vas a decir? Y hay un punto que es muy importante que tocas, Luis, que creo que hay un tema que lo hablamos tangencialmente, pero que tiene que ver con el tema de la reforma de justicia, que es el tema de la impunidad y la corrupción. Porque en realidad todo plan suena bien, pero el gran problema que tenemos históricamente es la corrupción. Claro. Es la corrupción. Entonces creo que justamente atendiendo cada palabra que coincidí, Luis, con lo que dijiste, hay un punto importante. ¿Por qué fracasaron los planes anteriores si en su enunciación parecían correctos y se hablaba del Estado presente y de la justicia social y todo eso? ¿Por qué? Porque había corrupción en el medio. Eso mató a todos los planes. Claro. La impunidad tiene que terminar. La gente en realidad lo que buscaba, y es más, fue lo que Milei planteó en su campaña, cuando él hablaba en contra de la casta, lo que la gente interpretó está hablando en contra de los corruptos. Lo que pasa es que se terminó encontrando con que después nombró a los mismos corruptos en su propio gobierno. Entonces la gente dijo, che, me cambiaste la... Claro, me cambiaste la jugada, como dice, ¿no?, la canción. Entonces, a ver, acá la cuestión es que tenemos... Con las canciones hoy, ¿no? Que hoy estamos a full, la calle, vos me cambiaste la jugada, yo creo que estamos para hacer un programa de música. Estamos para... Sí, Alejandra, te pedimos un programa de música, danos las 20 horas la noche. Sin problema. Hay un punto, César, que quiero hablar. Perdón. A mí me gusta cuando escucho así a personas que tienen esta visión, me gusta siempre plantear cuál es mi ideología, que creo que es la que va a terminar solucionando la Argentina. Ajá. Yo hoy propongo, como algunos argentinos por ahí, que nosotros la única forma es terminar con la República e ir a un sistema de federación de provincias. Que cada municipio, cada estado, desde más chiquito al más grande, desde cada estado provincial, se genere sus propios ingresos, le dé trabajo a la gente, se las ingenie, y que todo sea al revés, que la coparticipación sea invertida. O sea, en vez de mandarle el Estado Nacional, el Estado Central a las provincias, que las provincias le manden al Estado Central lo que le correspondería y punto. Me parece que es la única salida que tiene la Argentina con este sistema que ya no funciona, porque vos mencionabas a la justicia tiene que ser un servicio público, no tiene que ser un poder.
un poder que se transformó en una familia judicial. Y los jueces de acuerdo al gobierno de turno, ¿sí? Entonces me parece que hay que cambiar. A ver, es mi forma de ver, capaz que vos no coincidís y lo voy a aceptar. Lo que pasa Yo creo es que este modelo republicano está agotado desde el centralismo, desde el puerto de Buenos Aires, desde el aniquilamiento y de la misma complicidad de los gobernadores que prefieren recibir esa coparticipación, no hacer nada, repartirla y se acabó, o sea, sin preocuparse por tener un crecimiento global. Y termino con esto, el ejemplo más lógico es la Federación Rusa, los Estados Unidos, los Emiratos Árabes, o sea, todos los países centrales y grandes no tienen este sistema republicano monárquico, por ponerlo así, que no hay un rey porque el rey es peligroso para el poder. O sea, un rey sería peligroso para el poder real hoy, ¿viste? Entonces, yo creo que tenemos que ir para ese rumbo. Pero bueno, ¿qué opinas, César? No, creo que la realidad es que nosotros no somos una república. En realidad somos un sistema central disfrazado de república, y esto lo he demostrado. Bueno, sí, claro. A ver, lo que ha hecho Milei nombrando a jueces de la Corte Suprema por decreto es claramente la máxima muestra de que el presidencialismo puede arrasar a los otros dos poderes. Es un rey. O sea, la realidad es que... Pero esto fue lo que soñaron los liberales en el 1853. Este es el mecanismo que ellos quieren. Yo no me quiero ir sin